Faltan 13 minutos para las 7 de la tarde, hora de recibir y darle la bienvenida a Alicia Contreras en Conexión Global y la mirada al mundo que nos lleva directamente a Brasil. Con malas noticias para Jair Bolsonaro. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Mati. Así es, finalmente Jair Bolsonaro va a ser condenado, declarado culpable de 5 delitos, entre ellos el intento de golpe de Estado. Ya lo veníamos diciendo esta semana, se está realizando el juicio en contra de Bolsonaro y se esperaba que mañana se conociera finalmente si iba a ser declarado culpable o no. Sin embargo, acá los 5 jueces tenían que emitir su voto 1 a 1 y hoy ya se logró la mayoría, 3 votos a favor entonces de condenar a Jair Bolsonaro y con esto entonces va a ser declarado culpable. Se espera que de todas maneras mañana se entregue la sentencia, las penas que tendría que cumplir el exmandatario que arriesga 40 años de cárcel por este intento de golpe de Estado. Son en total 5 delitos por los que fue declarado culpable y con él son también 7 personas, 8 en total, las que son declaradas culpables. Veamos el informe que nos llega desde Brasil respecto de lo que ocurrió hoy en torno a Jair Bolsonaro. El expresidente Jair Bolsonaro fue declarado culpable por liderar lo que los jueces llamaron de una organización criminal que intentó anular las elecciones de 2022. La decisión se conoció este jueves cuando la ministra Carmen Lúcia dio el voto decisivo. Ella se unió a ministro Alexandre de Moraes y Flávio Dino, formando mayoría en la Corte Suprema. Solo un magistrado, Luis Fux, votó por la abolición. Bolsonaro fue condenado por delitos graves, intento de golpe de Estado, abolición violenta de orden democrático, daños al patrimonio público y organización de actos de violencia contra las instituciones de Brasil. El exmandatario que cumple arresto domiciliario nega todas las acusaciones. Su defensa anunció que apelará. Si la condena se confirma, Bolsonaro podría enfrentar décadas de prisión. Esta es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por atentar contra la democracia. Desde Brasilia, Pedro Teixeira para CNN. Bueno, es un hecho histórico, ya lo decía entonces Pedro, por primera vez se condena a un exmandatario por atentar entonces en contra de la democracia, por un intento de golpe de Estado. ¿Con pruebas concluyentes? Exactamente, eso es lo que decidieron los 3 jueces que votaron a favor entonces por declararlo culpable. Son 5 jueces. ¿Ah? Se sumó un cuarto. Es que, claro, son 5 jueces y uno de ellos, que fue ayer, José Luis Fux, fue el único que votó en contra, votó por absolver a Jair Bolsonaro de todas las acusaciones, según él, por falta de pruebas y además pidió incluso anular este proceso por considerar que el Tribunal Supremo no es el tribunal competente para juzgar a Jair Bolsonaro por su calidad de expresidente y no presidente. Él fue el tercero que votó en contra, entonces por eso hasta ayer todavía no se sabía si iba a ser declarado culpable o no, y hoy finalmente es la cuarta votación. Fue la única jueza mujer, Carmen Lucía Antúnez Rocha, que ahí vemos en pantalla, que finalmente vota por declararlo culpable y ahí entonces alcanza la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro. Ella también señala que hay pruebas contundentes entonces para declarar culpable a Jair Bolsonaro y también declararlo culpable no solo de este atentado, sino de este intento de golpe de Estado más bien, sino de pertenecer a una organización criminal para llevar a cabo este hecho. Por el contrario, el abogado de Jair Bolsonaro sigue la tesis del juez Luis Fux entonces en que hay que anular el proceso porque este tribunal no sería competente para el caso. De todas maneras, Jair Bolsonaro podría apelar a esta decisión. Escuchemos lo que dijo la jueza y el abogado. Para mim, fez prova cabal,
Para mí fue una prueba concluyente de que un grupo liderado por Jair Mesías Bolsonaro, compuesto por figuras claves del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas. El objetivo fue socavar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y debilitar el ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el poder judicial. Mi expectativa es la que acabo de responderle, que los votos se emitan de forma absolutamente técnica y legal. Y si se emiten así, la única conclusión viable es la absolución del presidente Bolsonaro, como lo demuestra el voto del ministro Fux. Bueno, acá estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. Por ende, si apela Jair Bolsonaro, los jueces no tendrían que revisar todo el caso, sino solo los puntos de contradicción. Y ya, si no hay una posibilidad de apelación, Jair Bolsonaro podría acudir a instancias internacionales. Vamos a quedar atentos a lo que pasa en Brasil mañana respecto de las penas para el exmandatario, pero ahora nos vamos a Estados Unidos porque sigue la búsqueda contrarreloj del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, este activista estadounidense conservador que ayer fue asesinado mientras daba una charla en un campus universitario. Hubo detenciones ayer por parte del FBI, sin embargo fueron liberadas estas personas y todavía no hay ningún detenido por este caso. Veamos primero el informe de Maribel González. El asesino de Charlie Kirk, un activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, permanece a la fuga. Sin embargo, investigadores han dado a conocer detalles claves en su búsqueda. Hace algunos momentos el FBI publicó unas imágenes de una persona de interés. Se trata de un joven de edad universitario que portaba una camiseta de manga larga negra, unos pantalones de mezclilla, una cachucha y lentes de sol. También indican haber rastreado los movimientos del sospechoso justo antes de que llegara aquí al campus de la Universidad del Valle de Utah, a eso de las 11:52 de la mañana. Indican que el sospechoso se dirigió hacia uno de los edificios y luego después subió al techo de ese edificio y fue desde allí, desde ese punto donde, según autoridades, fue donde le disparó a Kirk. También dicen que luego de huir esta zona, el sospechoso se dirigió hacia un vecindario cercano y fue en una zona boscosa donde encontraron un arma de fuego. Y bueno, en cuanto al motivo, aún no sabemos con certeza, los investigadores no han dado a conocer algún motivo o la razón por la cual ese sospechoso se fue detrás de Kirk. Sin embargo, fuentes indican que en el arma y también en la munición habían ciertas cosas escritas en esos objetos, frases culturales que podrían dar a conocer quizás algún motivo o la posición de este sospechoso. Mientras tanto, el FBI sigue pidiéndole al público que les entreguen cualquier imágenes, fotografías o video que les pueda ayudar a dar con el paradero de este sospechoso. Reportando desde Orem, Utah, yo soy Maribel González. Bueno, y el FBI también ofreció una recompensa de $100,000 por información que dé con este sospechoso. Recuerda un poco a lo que pasó con el asesinato de este empresario en Nueva York, donde se difundieron imágenes de Luigi Mangione, que a raíz de estas imágenes finalmente lo encontraron en un McDonald's porque una persona alertó entonces de que estaba ahí. Están haciendo ahora lo mismo el FBI, entregaron fotos de este sospechoso donde se ve con anteojos y con una gorra y sigue la búsqueda entonces a contrarreloj. Ya recuperaron algunas pruebas, lo decía Maribel, este rifle de caza entonces que habría sido el arma que se utilizó para asesinar a este activista. Escuchemos lo que dijeron desde el FBI respecto de esta investigación. Esta mañana les informo que hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Se trata de un rifle de cerrojo de alta potencia. Este rifle se recuperó en una zona boscosa donde había huido el tirador. Por lo tanto, el laboratorio del FBI analizará esta arma. Los investigadores también han recuperado una huella de calzado, la huella de una palma y las huellas de antebrazo para su análisis.
Donald Trump también se ha referido a este caso. Ayer fue él quien confirmó la muerte de Charlie Kirk, que ustedes ven en pantalla. Hoy, además, describió que este es un momento oscuro para Estados Unidos y también confirmó que le va a entregar de manera póstuma la Medalla de la Libertad, Medalla Presidencial de la Libertad, a Charlie Kirk, que es el máximo honor que puede entregar un presidente a una persona civil. Lo anunció en medio de las conmemoraciones del 11 de septiembre, el atentado del 11 de septiembre de 2001. Escuchemos lo que dijo el presidente. Permítanme expresar el horror y el dolor que han sentido tantos estadounidenses por el atroz asesinato de Charlie Kirk. Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas. Lo extrañamos mucho, pero no me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán. Me complace anunciar que pronto le otorgaré a Charlie Kirk, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a Europa porque siguen las repercusiones después de la incursión de estos drones rusos en espacio aéreo polaco. Finalmente, la ONU llamó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para mañana para tratar esta situación donde incluso miembros de la OTAN ayudaron a derribar estos drones en el espacio aéreo polaco. Veamos el informe que nos envía Pau Mosquera desde Madrid. En Europa, la sensación de alerta se demuestra todavía elevada después de que varios drones entraran en el espacio aéreo de Polonia la noche del pasado miércoles sin ningún tipo de autorización. Según destacaba este jueves el presidente del país, Karol Nawrocki, Vladimir Putin, con esta acción lo que está queriendo hacer es testear las capacidades y la disposición de responder de forma inmediata de los aliados de la OTAN. Hasta el momento conocemos que los radares en la noche de los hechos llegaron a detectar 19 intrusiones diferentes de drones que llegaban en su mayoría desde la vecina Bielorrusia y hasta el momento, señalaba el Ministerio del Interior polaco este jueves por la mañana, han logrado recuperar pedazos y trozos de 16 naves no tripuladas diferentes. Tal es el nivel de alarma que ha generado en el país que las autoridades decidieron en primer lugar invocar el artículo 4 de la OTAN. Eso es aquel que permite a los miembros llamar a consultas al resto de los aliados en caso de sentir amenazada su integridad territorial o independencia política. El objetivo, poder tomar decisiones conjuntas en el caso de que sea necesario. Pero no solo eso, las autoridades además han anunciado este jueves por la mañana que solicitaban también una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se aborde de forma única esta grave violación del espacio aéreo polaco. Ahora bien, manteniendo la visión sobre el este del globo, pero un poco más al sur, muchos analistas siguen preocupados porque la tensión pueda todavía crecer más en Oriente Medio. En ese sentido, el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en conversación con nuestra compañera Becky Anderson, señalaba que después del ataque que Israel perpetró contra la oficina política de Hamas en Doha, eso les ha hecho sentir que todos los esfuerzos diplomáticos que han vertido hasta el momento pues carecían de sentido, que les habían hecho perder el tiempo, y literalmente añadía que con esa ofensiva Netanyahu había matado todas las esperanzas de los rehenes que todavía obran en manos de Hamas. Agregaba también que están actualmente reevaluando todo su participación en posibles nuevas conversaciones para lograr un acuerdo de paz en Gaza y que lo están estudiando de la mano de Estados Unidos. Pero a eso también añadía que a finales de esta semana e inicios de la próxima van a convocar de urgencia una cumbre de países árabe islámicos con el objetivo de decidir de forma conjunta, si es necesario, una respuesta para este ataque que sufrió Doha este pasado martes. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Volvemos ahora a Estados Unidos porque siguen estas redadas para detener a personas migrantes que estén de manera irregular en Estados Unidos. Y la semana pasada hubo una redada en una empresa Hyundai donde fueron detenidos cientos de trabajadores surcoreanos. Fueron detenidos y estas imágenes que pusieron en alerta a Corea del Sur causaron indignación debido a la alianza importante que hay entre Estados Unidos
y Corea del Sur. Finalmente llegaron a un acuerdo y estos trabajadores surcoreanos ya están viajando a Corea del Sur, pero no van en calidad de deportados, sino más bien repatriados. ¿Qué significa esto? Lo vemos en el informe que nos envía Gustavo Valdés. Alrededor de 300 trabajadores sudcoreanos van de regreso a casa. El avión que los regresa salió poco antes del mediodía del Aeropuerto Internacional de Atlanta, luego de que estos individuos pasaran casi una semana en un centro de detención en el sur de Georgia, acusados de violar las leyes migratorias y laborales de Estados Unidos, porque según las autoridades estadounidenses no tenían las visas necesarias para poder trabajar en Estados Unidos. Esto desató protestas por parte del gobierno de Corea del Sur, quien estuvo en negociaciones con el gobierno de Donald Trump para que regresaran rápidamente. Una de las cosas que querían, que no sabemos si fue como se regresó, fue que esto no fuera considerada una deportación, sino un regreso voluntario. ¿Por qué? Porque eso significa que en el futuro pudieran regresar sin castigo alguno. De hecho, hay reportes de que el presidente Donald Trump quería que al menos algunos de estos trabajadores se quedara a capacitar a los trabajadores locales para que pudiera continuar las labores de construcción de esta planta de batería, pero el gobierno coreano decidió que el grupo debe regresar en su totalidad a su país y después aquellos trabajadores capacitados pueden hacerlo en el futuro. Esta mañana vimos parte del proceso de regreso, vimos cuando llegaron los autobuses, algunos de los trabajadores nos saludaron desde las ventanas del autobús, lo que significa que no estaban esposados, al menos es los que vimos, como lo hemos visto en otros casos cuando se deportan a personas a otros países. También el avión que los regresó estuvo en un lugar escondido de las cámaras, es que no sabemos si fueron también esposados cuando entraban al avión, que esto también es la manera en que se envía a las personas deportadas a otros países. Así que con esto se pone fin a este incidente, que también resultó en que negocios sudcoreanos cuestionen sus inversiones de Estados Unidos, quejándose de que no hay suficientes visas para sus trabajadores y quieren que esto sea parte de negociaciones futuras. Mientras tanto, sabemos que aún hay decenas de trabajadores de otros países que aún están detenidos. Nosotros hemos estado platicando con un grupo de colombianos que dicen que aunque les dicen que ellos tienen un proceso de asilo, que les había dado un permiso de trabajo, dicen que todo esto está cambiando. Se les va a permitir que continúen el proceso de asilo, pero tendrán que hacerlo mientras se mantienen detenidos en los centros de detención. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Situación completamente distinta a la de 10 argentinos que esta madrugada fueron deportados desde Estados Unidos. En este caso, el gobierno de Javier Milei no cuestionó esta deportación, de hecho trabajaron en conjunto con la administración de Trump. No es un secreto la alineación entre ambas administraciones. Veamos lo que dijeron estos argentinos al llegar a su país. En 2015 supuestamente tuve una orden de deportación, de la cual nunca me noticiaron, pero de todos modos nadie está seguro. Hay gente que es poseedora de residencias y de lo que se llama Green Card, que también la han llevado. Es notable el odio en cuanto al racismo. A partir de que la administración actual de Trump tomó posesión, ellos fueron y estuvieron buscando posibles errores o mistakes o digamos, fueron a buscar antecedentes correctos, y entonces no perdían la oportunidad para decir, esta persona tiene una cita en inmigración, y me fueron a buscar a mí y a otro muchacho brasileño, cosa que con la administración Biden no pasaba. El hecho de tener un hijo ciudadano adulto norteamericano iba por sobre la situación irregular que la persona podría haber tenido en el pasado. Pero nuestros hijos, estoy tranquilo que nuestros hijos ciudadanos van a votar en contra de este gobierno anacrónico. Está difícil porque está lejos de tu familia y pues nada, ahí nomás está rodeado de gente buena, ahí no somos criminales, quiero que lo sepan. Ahí no matamos, no violamos, solamente nomás vamos por el sueño americano nada más.
Vamos a terminar con noticias del entretenimiento, con este concurso Eurovisión que cada vez se torna más político, porque hoy Irlanda amenazó con no participar de este concurso que reúne a los distintos países de Europa en este concurso de la canción y aseguró que no va a competir en esta versión 2026 si es que está presente Israel. La versión 2026 de Eurovisión se va a realizar en Viena, en Austria, y no solo Irlanda ha hecho esta amenaza, también Islandia y Eslovenia también han planteado retirarse del concurso. Entonces, si es que participa Israel, este país, la justificación que entrega Irlanda es que sería inconcebible participar de este concurso con Israel, dado el continuo y deplorable número de víctimas en Gaza. Ya la versión pasada hubo polémicas, hubo protestas en contra de la participante de Israel, y muchos comparan la situación con lo que ocurrió con Rusia cuando también fue sacado de este concurso debido a la invasión a Ucrania. Esperan entonces que hagan lo mismo con Israel, pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Bien, Alicia, muchas gracias por esta entrega informativa. Seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo tanto en Brasil con lo que vaya a ocurrir. Mañana vamos a saber en definitiva cuál va a ser la sentencia definitiva para el expresidente Bolsonaro y con la búsqueda de quien atacó y asesinó a este líder republicano conservador. Bien, muchas gracias. Nos vamos juntas a la pausa y te muestro imágenes del puerto de San Antonio a esta hora de la tarde, donde hay 13 grados de temperatura, el atardecer ahí en el puerto con las imágenes de los barcos entrando, están estacionados ahí, el principal puerto del centro del país. Hacemos un alto y volvemos con más, con el deporte, entre otros temas.